que es la de obtención de ADN bacteriano total. Entonces, básicamente el aislamiento de DNA fue una también de las herramientas que revolucionó la biología molecular, ya que con ella comenzamos a manipular este tipo de biomolécula. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos visto en las clases y hasta ahorita en el curso, ¿para qué nosotros queremos aislar este tipo de DNA? ¿Con qué fin? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué lo necesitamos? Para poder manipularlo. Para hacer... A ver, ¿cómo? Para poder manipularlo, sí, para poder manipularlo, pero ¿para qué fin? ¿Con qué idea? Pues en este caso podemos insertarlo a otra bueno, una bacteria o ya manipulado o modificado, se puede insertar una bacteria para que produzca o sintetice alguna proteína o algo que nosotros necesitemos o queramos. Exacto, una de esas ideas es básicamente el poder clonar esta secuencia y finalmente, pues, poder producir una proteína, o si no, ¿qué también podríamos hacer con esa secuencia? Se puede, pues, secuenciar, vaya, y... Exacto, conocer a nivel de secuencia cómo está constituida también un gen, ¿no? O sea, conocer la marca genética de cada una de estas secuencias nos ayuda a identificar, pues, quizás mutaciones, polimorfismos o algún tipo de daño que podríamos relacionarlo también con alguna patología y demás. Entonces, básicamente, pues sí tienen claro que la idea de que nosotros tenemos que extraer este material genético de un microorganismo, llámese virus, bacteria, un hongo, eh, algún tipo celular, ya eucariótico, plantas y demás, pues es básicamente, una es la manipulación de esas secuencias para tener finalmente ese gen y con ello, mediante otras técnicas, como puede ser la PCR, amplificar esa secuencia a partir de nuestro DNA total y con ello poder introducirla a un plásmido para generar un DNA recombinante, el cual, pues, uno de esos podríamos finalmente poder secuenciar como tal este gen y conocer, pues, cada uno de los elementos que conforman a este fragmento de DNA. Y la otra, pues, como lo hemos visto, es introducir un plásmido recombinante que finalmente nos va a llevar, cuando lo introduzcamos a un sistema de expresión, como pueden ser las bacterias, pues, obviamente transcribir el gen a mensajeros y estos mensajeros a proteínas, que pues finalmente pueden tener una implicación biológica, ¿no? Ahora bien, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta para la metodología de aislamiento? ¿Qué podemos hablar de eso? Hay que tipo de considerar célula. el Se debe origen. tener en cuenta el sistema que se va a utilizar. Ok, el sistema que se va a utilizar, alcen la mano porque sí es un rollo cuando hablan todos. A ver, decían el tipo de qué. A ver, Osvaldo, y luego Daniel, Alejandro. Se debe tener en cuenta qué sistema se va a utilizar, si son células procariotes, eucariotes, o si son eucariotes, si son vegetales o de mamíferos o levadura. Ok, y a ver, ¿qué otra más, Daniel? Y fuiste tú, Daniel, ¿verdad? El que te la mano. Puede ser la naturaleza del material genético también. También, creo, ese es fundamental. Antes de saber qué tipo de organismo es el que vamos a aislar, debemos también tener en cuenta qué tipo o la identidad del material genético que queremos trabajar, ya sea un DNA genómico o bien un DNA plasmídico, porque como veremos, o como ya lo hemos visto en teoría, las metodologías para poder aislar estos dos tipos de material genético son diferentes y no necesariamente podríamos aislarlo o no podríamos aislarlo con la integridad o pureza requerida para poder trabajar eso. Entonces, esa es una de las consideraciones que debemos de tener en cuenta. Una es qué tipo de DNA vamos a trabajar, ya sea una DNA total, un genómico, o bien un DNA plasmídico. Y la siguiente, pues también el origen, ¿no? El origen de este DNA. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Perdón, es que hace mucho María ruido. de los Ángeles. María de los Ángeles, ¿podrías apoyarnos? Porque... Ya lo apagué. Gracias.
Muchas gracias. Entonces, sí, el tipo de organismo del cual vamos a aislar el material genético, obviamente comparando la complejidad de una planta, obviamente la célula a nivel ya unicelular, pues la morfología y las características estructurales de una célula vegetal, pues es diferente a una levadura, ¿no? Aunque la organización estructural de contenido de organelos es un poco similar, la complejidad de tener una pared celular, a diferencia de una levadura, pues es mucho más complejo el poder aislar el DNA total probablemente de una célula, de una célula vegetal. Es decir, los elementos que requerimos para alisar esta célula quizás no sean tan convenientes para una levadura, porque finalmente eso podría también tener como consecuencias en la integridad o generar un daño al DNA, ¿no? ¿Y por qué sería fundamental esto? ¿Por qué creen que tendríamos que tener en cuenta o considerar la integridad del aislamiento de DNA? Alcen la mano, por favor. Para poder escoger la metodología que vamos a usar. No, o sea, ¿por qué queremos tener un DNA íntegro? Para contar con un elevado grado de pureza. No, la pureza no es como que algo relacionado con la integridad, pero también es fundamental que esté puro. ¿Quién alzó la mano? Perdón, no vi. Yo, Osvaldo, profesor. A ver, Osvaldo, ¿por qué sería importante tener esta integridad? Pues, ¿de qué nos serviría un DNA que ha sido dañado o que no conserva sus propiedades biológicas si nuestra intención es trabajar con él? Debe conservar la integridad para que nosotros podamos manipularlo adecuadamente y más que nada darle la función que nosotros queremos, ya sea, por ejemplo, clonar o expresar. Exacto, si por ejemplo tu DNA no está íntegro y tú tienes puros fragmentitos, ¿crees que sería bueno para poder a partir de ahí amplificar una secuencia si está toda fragmentada? No tendría No caso. tendría sentido, ¿no? Ahora también No. si quieres secuenciar, obviamente lo que requieren es un DNA íntegro para finalmente tener la secuencia completa, ¿no? Si ustedes tienen una mala integridad de este material genético, pues finalmente no van a tener ese fin para procesos de secuenciación. Entonces es fundamental que de las consideraciones comprendamos qué técnica vamos a utilizar o qué estrategia de lisis es la más indicada debido a pues, la propiedad que tenga esta célula, ¿no? Y como les digo, comparándolo en la célula vegetal con una levadura, quizás acá necesitaríamos un proceso mecánico que quizás cuando lo hagamos en la levadura, esto puede como tal fragmentar nuestro ácido nucleico, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los pasos críticos durante el proceso de extracción del material genético? Pues vamos a comenzar con un proceso de lisis celular, en donde ya hemos visto diferentes mecanismos y diferentes sistemas de lisis. Aquí les muestro solo algunos, en donde vamos a ocupar detergentes. Los detergentes son moléculas que finalmente van a tener la propiedad de asociarse a las membranas biológicas y las proteínas celulares. Y estos detergentes disgregan la membrana plasmática y con ello, pues finalmente lo que hacen es romper esta membrana y con esto la liberación del ácido nucleico pues al medio, ¿no? Extracelular. La siguiente etapa, pues es la desnaturalización de esos elementos que están en esta mezcla, que es básicamente, pues, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, y esto lo vamos a hacer utilizando una extracción con solventes, solventes orgánicos, que van a poder eliminar y desnaturalizar proteínas y lípidos, de alguna forma disolverlos o eliminarlos de esta mezcla, y con ello, finalmente, quedarnos en una suspensión acuosa, donde va a estar de alguna forma soluble nuestra molécula de DNA. Entonces, hemos visto que podemos utilizar diferentes agentes como el cloroformo, el fenol, el alcohol isoamílico,
que finalmente lo que hacen es disgregar, precipitar, desnaturalizar estas moléculas biológicas, y que finalmente cuando nosotros utilizamos un sistema de centrifugación, pues vamos a poder separar dos fases. La fase donde vamos a tener los solventes, que va a ser esta acá abajo, una banda donde podemos ver un precipitado blanquecino, no pueden ser las proteínas, y en la parte superior vamos a encontrar pues moléculas polares en una fase acuosa, que básicamente pues son los ácidos nucleicos. ¿Sí, chicos? Entonces, la siguiente etapa, ¿cuál es? Pues la separación. Ya tenemos aquí nuestro DNA en esta solución acuosa, y ahora lo que tenemos que hacer es separar este ADN o precipitarlo. Y eso lo hacemos como, si recuerdan, chicos, todas estas imágenes que les estoy mostrando aquí, les dicen algo. Sí, se puede hacer Con etanol, alcen la mano, por favor, porque así es imposible cuando empiezan a la clase. ¿Qué es eso de vamos a precipitar, vamos a separar el ácido nucleico de esta solución? Pues va el vato. significa que el DNA se vuelve insoluble, o lo vamos a volver insoluble agregando etanol o propanol, y esto nos va a permitir separar la fase acuosa y retirar las demás en realidad. Ok, pero con base a qué. Tú mencionas el DNA, el punto isoeléctrico. Constante eléctrica. Sí, no tiene punto isoeléctrico. La constante eléctrica del DNA. Ajá, muy bien. Entonces, es verdad, muy dicho, los valvos. El DNA se encuentra en una fase soluble con el agua, va a tener hidrofóbicos, por así decirlo, pero los fosfatos van a generar esta superficie que pueda estar en contacto con las moléculas de agua. Y entonces la consideración eléctrica, básicamente, pues como son solubles, estas moléculas en una suspensión, pues va a estar alta en el DNA, ¿no? Sin embargo, nos podemos romper esa constante eléctrica en el uso de sales cautrópicas, que de alguna forma estas sales van a romper estas interacciones que están acá con el DNA y el agua, y finalmente pues tenemos ya nuestro DNA en esa situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los alcoholes? Los alcoholes tienen una constante eléctrica más baja, y esto va a promover que pues con esta situación nuestro DNA pueda precipitar, ya que no está en contacto con estas moléculas de agua por la presencia de esas sales que estamos agregando. ¿Sí, chicos? Y finalmente pues tenemos esta situación de que con alcoholes podemos cambiar esa constante y con ello precipitar los ácidos nucleicos. Obviamente los que van a precipitar, pues vamos a ver, vamos a un video, y se logra, cuando agregamos el alcohol a esta solución, se logra ver una especie como de maraña, como un precipitado, digamos así, donde podemos ver que pues, cambia esta situación, pero ahora nosotros estamos utilizando un sistema de centrifugación que nos permite ahora sí bajar esta molécula de DNA al fondo del tubo que estamos trabajando, y finalmente con ello pues comenzar a la siguiente etapa, que es una hidratación del ADN. ¿Y cómo hacemos esto, chicos? Pablo, ¿o alguien quiere participar? Finalmente nosotros, ¿qué tenemos ahí? Tenemos nuestro DNA cubierto electrostáticamente también con el sodio, con las sales y los alcoholes. Entonces, obviamente tenemos que eliminar esas sales. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer ahora, pues, es agregar un poco de agua con el alcohol, utilizando alcoholes graduales, o por ejemplo, alcohol al 70%, en donde estamos introduciendo un poco de agua, lo cual nos va a permitir nuevamente
solubilizar, eliminar el sodio, las sales que estamos ocupando para el proceso también de cambio de constante eléctrica, y con ello, pues finalmente, solubilizar nuestro DNA nuevamente para mantenerlo en ese ambiente soluble. ¿Sí, chicos? Sí, Ok, Sí, muy bien. profesor. Entonces, básicamente el objetivo de esta práctica, si lo hubiéramos realizado en el laboratorio, era efectuar el aislamiento del ADN genómico de diferentes especies bacterianas. Íbamos a trabajar con Escherichia coli, también íbamos a trabajar con Staphylococcus aureus, íbamos a trabajar con una Mycobacterium smegmatis, y íbamos a trabajar con una E. coli recombinante, el cual tenía también esta E. coli, pues un plásmido conocido como PCR2. Entonces, de acuerdo a lo que observan en esta caricatura y sus conocimientos de microbiología, ocuparemos el mismo procedimiento de aislamiento de DNA con cada una de estos microorganismos. No, ¿Por qué no? No sé quién respondió. ¿Por qué no? Por la pared, porque las por la células pintura. son distintas, bueno, ajá, tienen Ok, distintas las células características. tienen diferentes características, sobre todo cuáles. De la membrana, de Y la unas son pared. gram positivas y otras gram negativas. Sí, ¿y qué características tienen ya a nivel estructural? ¿No El recuerdan? péptido es la Ajá, peptidoglicana y el gram negativo está el peptidoglicano y el lipopolisacárido. Y por ejemplo, para Mycobacterium, lo ajá, que son los ácidos nicólicos, ¿no? exacto. Y una pared mucho más compleja con diferentes elementos que obviamente el mecanismo que vamos a utilizar de lisis puede variar. Y es lo que vamos a ver. En el caso del DNA el DNA micobacteriano, perdón, pues de acuerdo al protocolo que íbamos a ocupar, necesitábamos esto. A partir de un cultivo bacteriano de esta micobacteria, nosotros íbamos a tomar una alícuota y a partir de ahí, pues obviamente no íbamos a poder trabajar directamente así en el caldo. Lo que teníamos que hacer es un proceso de centrifugación para quedarnos con el pellet bacteriano, eliminando pues el sobrenadante de cultivo. Y a partir de aquí comienza el primer proceso, que es básicamente pues, un buffer de lisis, el cual tenía diferentes elementos. Una cosa que se llama cloruro de guanidinio, que, a ver, Diego, ¿para qué nos sirve esta molécula? Diego, ¿se fue Diego? ¿Ya no está Diego? Ok. Bueno. Osvaldo, ¿tú qué quieres participar? Se utilizaba como desnaturalizante, ¿no, profesor? ¿Cómo que desnaturalizante? ¿Cómo actúa eso? No, bueno, no recuerdo muy bien, me parece que se agrega las cargas negativas de las proteínas, pero también desnaturaliza el RNA, entonces permite conservar el DNA. A ver, ¿quién nos ¿No alzó era la un mano? agente cautrópico Un agente cautrópico, ¿y eso qué significa? A ver, Eric. que va a desestabilizar ah, la pared? Es un agente. Ok. Esta cosa lo que va a hacer es desnaturalizar los elementos de la membrana por generar este fundamento del caos, de desorganización, y con ello pues va a ser una de las piezas fundamentales para afectar pues la membrana de la célula. Ajá. Tenemos otro elemento acá en este buffer, que es esta cosa que se llama beta-mercaptoetanol. ¿Qué es esto? Es un ¿Es un qué? disolvente.
No. Edwin. Edwin no está, creo, ¿no? Nancy. ¿Qué es el betamercapto? Brian, Juan. ¿Sirve para romper los enlaces disulfuro? ¿Sirve para romper los enlaces disulfuro de quién? ¿De quién? ¿Quién tiene enlaces disulfuro, chicos? No me espanten. Las proteínas. Las proteínas. Este es un agente reductor que va a romper los enlaces disulfuro de las proteínas. Entonces, básicamente las membranas tienen proteínas. Esto es lo que nos va a ayudar es a desnaturalizar también proteínas. Tenemos otra cosa acá que es el Twin 80. ¿Para qué nos servía un Twin 80? ¿Qué es eso? ¿No es un detergente? Es un detergente y los detergentes que dijimos que hacía. ¿Eh? ¿Podrían lisar la membrana o...? Sí, creo que sí. Van a alisar la membrana. Básicamente los detergentes van a actuar sobre los lípidos de las membranas, van a estar descomponiendo estas estructuras y finalmente promueven esta disrupción de la membrana. Y por último, pues aquí dice que es el EDTA. ¿Y ese para qué nos servía? ¿El EDTA qué es? Un agente quelante. Un agente quelante. ¿Para qué queremos un agente quelante? Para inhibir las DNAsas. Exacto, es un agente. Ajá. Exacto, es un agente que va a actuar sobre quelar algunos metales que son cofactores fundamentales para algún tipo de enzimas como pues estas DNAsas y que finalmente pues nos ayuden a mantener íntegro nuestro DNA. Y bueno, aquí está en esta caricatura, el siguiente paso pues es agregar esto, pero de acuerdo a lo que habíamos dicho, esta es la membrana de la micobacteria, que pues no es una membrana lipídica convencional, ¿no? Vean que esta es una membrana lipídica, lo que está aquí abajo, y después sigue una serie de cosas aquí, de moléculas, carbohidratos y demás cosas que están por acá, y lípidos, que pues lo hacen muy complejo, ¿no? Entonces, ¿creen que todo esto va a ayudar a poder disgregar esta situación? No necesitaría, ¿cómo se dice? Intervención mecánica. Una especie como de mecanismo mecánico o de alguna forma que nos ayude a fracturar estas biomoléculas. Y lo que se hace, o lo que íbamos a hacer en la práctica, es dar unos ciclos de congelación y descongelación después de agregar el buffer de lisis a nuestro pellet bacteriano. Esto era incrementando la temperatura a 60 grados y después, por un tiempo, y después poner en hielo seco nuestro tubo con etanol para disminuir la temperatura y se volviera a congelar. Y se daban varias rondas de este proceso para finalmente, con todas estas moléculas y digamos, efecto mecánico, pudiéramos fragmentar esta pared, esta membrana, y con ello, pues, romper a la bacteria. Ok. Después de eso, ¿qué es lo que seguía? Pues lo que ya habíamos visto, lo que hemos visto a lo largo del curso, los diferentes procesos. Ya tenemos aquí la lisis celular, en donde vamos a tener esta mezcla fundamental de elementos y que, bueno, vamos ahora a, como les dije en la introducción, utilizar diferentes moléculas orgánicas que nos ayuden a remover estos elementos y solo quedarnos con el ADN. Y en este caso, pues era una mezcla de cloroformo, alcohol isoamílico, que nos va a ayudar a eliminar las proteínas y los lípidos que se encuentran en esta mezcla y que finalmente lo vamos a poder remover mediante procesos de centrifugación para generar estas dos fases, en donde vamos a tener, bueno, aquí no se ven estas dos fases, pero vamos a tener una fase orgánica y una fase una fase acuosa, la cual en la fase acuosa, ¿qué va a quedar ahí, chicos? El DNA. El DNA. Muy bien, el DNA. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esa parte acuosa? Pues la vamos a recuperar y finalmente que la recuperamos la ponemos en otro tubito y con mucho cuidado sin llevarnos ningún tipo de contaminante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos llevamos este tipo de solventes, esto nos puede afectar. Finalmente, bueno, no lo hacíamos en las prácticas, pero algo que se tiene que hacer claramente una vez que se obtiene el DNA
es su cuantificación. Ajá, lo único que hacemos aquí en la práctica es ver la integridad. Y obviamente cuando uno lo cuantifica, pues puede ver si está contaminado con solventes. Y eso pues nos puede afectar, porque muchas veces los solventes o los alcoholes van a afectar a las reacciones enzimáticas. Si esto lo ibas a ocupar para una reacción de secuenciación o amplificación por PCR, pues muy difícilmente iba a ser funcional ese DNA. Entonces, pues ya tenemos nuestro tubo, nuestro DNA, en solución acuosa. Y entonces, Daniel, ¿qué vamos a hacer ahora? Daniel. La rehidratación. No, antes de la rehidratación tenemos que eliminar esa hidratación, tenemos que quitar de esa solución acuosa nuestro DNA para precipitarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con etanol absoluto. Exacto. Oh, sí. Etanol absoluto para cambiar la constante dieléctrica y finalmente el DNA pueda precipitar por una centrifugación y finalmente, pues ahora sí, eliminamos el sobrenadante de este tubo, quedándonos nuestro DNA en el pellet y ahora sí vamos con esta parte de rehidratación. Lo que les había comentado es que agregamos etanol al 70%, obviamente con agua, para que comience a eliminar esta cantidad de sales o de etanol y quedarnos otra vez que esté soluble en nuestro DNA para volver a centrifugar y finalmente en el precipitado decantarlo, el sobrenadante, y ya nuestro pellet vamos a dejar que se seque. Ajá. Nosotros lo vamos a utilizar, o bueno, utilizábamos un sistema conocido como Speedpack, que básicamente es una especie como de centrífuga donde colocamos los tubos y por fuerza centrífuga se van a secar pues nuestros DNAs. O convencionalmente lo que se hace también es pues dejarlos un poco en un baño para con temperatura regulada para pues incrementar un poco la temperatura y eliminar el exceso de etanol. Porque recuerden, si ustedes dejan este DNA con etanol o con algún tipo de solvente, las reacciones enzimáticas no pueden llevarse a cabo y por lo tanto pues no pueden continuar con sus experimentos. Entonces, una vez que ya tenemos seco nuestro DNA, pues finalmente ahora lo que hacemos es pues hidratarlo completamente y eso lo hacemos utilizando agua libre de neasas, o agua inyectable o bien también una solución TBS. Y ya con eso pues finalmente tenemos nuestro DNA en solución, el cual pues podríamos analizar en una electroforesis que vamos a ver más adelante. Ok, eso es para el caso de las micobacterias, pero en el caso de las otras bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus y ¿cómo se llama la otra cosa? Y ahí la E. coli recombinante, pues vamos a utilizar otro sistema. Obviamente, pues ocupamos el mismo proceso en donde tenemos un cultivo celular que finalmente vamos a tener una alícuota para centrifugar y quedarnos con el pellet. Y aquí es donde vamos a agregar pues nuestro primer buffer, el cual pues es un buffer conocido como GTE, el cual que lleva los siguientes elementos, la glucosa. Paola, ¿para qué nos servía la glucosa? Paola. Aquí estoy. Actúa como un osmolito para regular la presión osmótica. Ajá. Y eso al hace agregar el alcali, el pH no va a degradar, no se va a degradar todo por la presión osmótica. Ok, sí, es un regulador osmótico que finalmente hace una lisis un poco menos agresiva y pues eso nos mantiene un poco que la lisis no sea tan fuerte para de alguna forma afectar la integridad de nuestros ácidos nucleicos. Ocupamos también un tris, una solución tris, que ¿para qué nos sirve eso, Raimundo? Disculpe. ¿Para qué nos sirve el tris? Ay. El tris-EDTA para, bueno, el EDTA sería para como agente quelante. Ok, ¿y eso para qué? Para secuestrar los iones calcio. ¿Y eso para qué? Calcio, magnesio, sí.
Un regulador. Es un regulador y también es un quelador, pero ¿para qué? Necesito que sean más, que Porque son desarrollen más su reguladores de diversas Para entidades. evitar la actividad. pero no hablen en bola porque no se entiende. Para que no actúen las DNAsas sobre... Ajá, para evitar que actúen enzimas que estén degradando esta cosa. Ujú. Y aparte vamos a agregar, ay, el micrófono, por favor, es que traigo audífonos y se escucha muy feo. Ok, gracias. Entonces, vamos a agregar otra molécula. ¿Qué molécula es? Sí leyeron su práctica, ¿verdad? Isosima. Isosima. ¿Y qué es eso? Es una enzima que actúa sobre la pared bacteriana. Exacto. Entonces, esta enzima nos va a ayudar a empezar a degradar la pared bacteriana y finalmente, pues, esto nos ayuda a quitarnos algunos elementos que, pues, no, con esto que tenemos acá, no podríamos nada más. Entonces, esta reacción la dejamos a 37 grados centígrados y finalmente, pues, después de eso, vamos a agregar otras cosas, como que vamos a agregar nuevamente EDTA, vamos a agregar un detergente conocido como SDS y ¿qué más vamos a agregar? Tris, ¿ok? Entonces, pues obviamente ya saben para qué es el detergente, ¿no? Samantha. Para la degradación de la membrana. Sí, romper la membrana, no tanto degradación, para romper la membrana, para desestabilizar la membrana. Y pues vamos a agregar otra cosa, que es otra proteína conocida como proteínasa K. ¿Y esta qué función tiene, Brenda Santa María? Romper las proteínas de la membrana. Ajá, es una proteasa, una serinproteasa que va a actuar sobre las proteínas de la membrana y que finalmente, pues eso nos va a ayudar a disgregar todos estos elementos y que, bueno, tenemos que incrementar a 65 grados para que actúe así la proteasa. Y bueno, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que tenemos en el proceso anterior. Vamos a tener nuestra suspensión, nuestra mezcla. Obviamente en la lisis celular vamos a tener un montón de elementos ahí, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos que debemos de separar y que finalmente vamos a utilizar estos solventes orgánicos, el fenol saturado, fenolcloroformo, alcohol isoamílico. Cada uno de ellos va a actuar sobre las proteínas, sobre los lípidos y con ello nos va a ayudar a eliminar, a desnaturalizar y finalmente a remover esos componentes que por un proceso de centrifugación van a quedar en una fase orgánica o en un precipitado intermedio de color blanco y en la fase acuosa pues nuevamente nuestro DNA, ¿sí chicos? Y entonces, Guadalupe García, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Guadalupe García. Sí, profe. ¿Qué sigue? Después de la lisis celular vamos a remover las proteínas, como ya mencionó el profe, y después vamos a hacer la precipitación del DNA con acetato de sodio y etanol absoluto. Ok. ¿Cómo funciona ese mecanismo, Guadalupe? A ver, Atsiri Cortés, ayúdale. Atsiri. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Por qué agregamos acetato de sodio? Brian, Flores. Pues igual va a cumplir con la función de bajar la constante eléctrica, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Eric Contreras? No.
El acetato de sodio es para neutralizar el pH de la solución. El pH. Diego Mérida, ¿tú qué opinas? ¿Sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí. No sé si estoy mal, pero, o ya me estoy saltando un paso, pero no era para la renaturalización del DNA. A ver, Daniel Alejandro, creo que todos están dormidos. No tiene que ver con el Pues DNA. es una sal que va a permitir la precipitación del DNA al secuestrarlo, por así decirlo, el agua que está solubilizándolo, ¿no? Ujú. O sea, de alguna forma estamos cambiando su solubilidad. Ujú. Y que finalmente con los alcoholes que vamos a hacer. Este sí va a cambiar la constante dialéctrica. Y entonces, Vamos a precipitar el DNA. muy bien. A ver, chicos, de tarea para todos. Y si no la entregan el día viernes, tienen un punto menos en mi sección del examen. Quiero el mecanismo con un esquema. Ujú, y hagan un esquema en PowerPoint, no quiero un esquema obtenido de internet, quiero que hagan un esquema en PowerPoint donde me expliquen cuál es el fundamento de agregar una sal en la solución de DNA y finalmente qué papel tiene el etanol absoluto en ese proceso. ¿Sí, chicos? Para el lunes, digo, para el viernes. A ver, de tarea quiero que me hagan un esquema en PowerPoint. Ujú. No quiero esquemas sacados de internet. No quiero que copien y peguen. Quiero que lo diseñen ustedes y me expliquen qué papel tiene el agregar sales en el proceso de precipitación de DNA con el alcohol absoluto también, o con los alcoholes. ¿Sí, chicos? ¿Cómo funciona este mecanismo de agregar una sal y alcoholes para precipitar el DNA? ¿Qué cambia? ¿Qué propiedad del DNA cambia? Ajá. ¿Qué función tienen las sales sobre la solubilidad? Y todo ese rollo, ¿sí, chicos? Para el viernes. Si no lo entregan, punto menos sobre la calificación de mi examen, no un punto menos de, no. O sea, si sacan en mi sección 6, tienen 5. ¿Sale, chavos? Ok. Va a ser Sí, profesor. ¿Cómo? Va a ser como que va a enviar la tarea para el, o sea, para enviar las clases. No entendí. ¿Me están preguntando? Ajá, o sea, ¿cómo le enviamos la tarea? Tienen mi correo, ¿no? Está en la sala esta de Google Scholar. Entonces, o si no, ahorita les paso mi correo. Si no, me lo mandan a mi correo. ¿Sí, chicos? Ok. Bueno. Entonces, después de eso, pues la rehidratación con etanol al 70%, que si entienden esta parte van a entender esta del etanol al 70%. Y finalmente, pues ya la rehidratación con una solución de agua inyectable o agua libre de DNAsas y demás, ¿no? Entonces, como pueden ver, básicamente conservan las mismas propiedades, los mismos pasos en los dos métodos de extracción y que finalmente pues nos lleva a obtener esta molécula de DNA total. Entonces, les quiero presentar un video de esta situación del aislamiento en donde pues, más o menos vamos a ver los pasos. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, a ver, esperen, porque como que va muy rápido esto. Ok, entonces, ahí está. Entonces, aquí está adicionando supuestamente un buffer de lisis a un pellet celular y lo va a resuspender, ¿no? Realmente no dice qué sistema celular está ocupando, pero bueno, básicamente los buffers de lisis ocupan estos detergentes, agentes cautrópicos
que finalmente son fundamentales para lisar el pellet de células o de bacterias. Después, algo fundamental que pues no mencioné en el protocolo y que también se hacía cuando lo realizamos en el laboratorio, es adicionar pues una enzima que es la RNasa, la cual nos va a eliminar RNA, porque también, como veremos ahorita en unos ejemplos de geles, podemos observar pues el RNA en la electroforesis y pues eso también nos podría meter ruido en el momento de utilizar este DNA. Y bueno, se incuba a 37 grados por 1 hora. Después de eso, aquí ya adicionaron la enzima, la proteína K, para eliminar todas esas proteínas. Y bueno, aquí se incuba a 50 grados overnight. Eso ya es muy, cada quien tiene su protocolo a veces. Nosotros en el laboratorio lo hacíamos a 1 hora y realmente teníamos buen rendimiento y buena integridad de DNA. Entonces, eso ya es cada uno de los protocolos que en cada laboratorio desarrolla. Pero bueno, yo creo que con 1 hora es más que suficiente. Y después de eso, ya tenemos, digamos, en la suspensión en este tubito, pues todas nuestras biomoléculas, proteínas, lípidos, DNA, y pues ya va a empezar los procesos de extracción con solventes orgánicos, utilizando 700 microlitros de una solución de fenol, cloroformo, alcohol isoamílico en esta proporción. Y bueno, ahí está resuspendiendo, está mezclando bien. Y bueno, ya lo que sigue es centrifugar a estas revoluciones por 10 minutos. Y bueno, finalmente ahora pues aquí están las dos fases, si logran ver. Una fase que está arriba, que es la acuosa. Aquí pueden ver el precipitado que a veces se observa. Este precipitado, este halo blanco, que pues son básicamente proteínas. Y pues la fase orgánica de solventes que se encuentra aquí abajo. Entonces, en esta fase hay que pipetear con mucho cuidado sin llevarnos ninguno de estos elementos de proteínas o trazas de proteínas o solventes, porque pues finalmente eso nos habla de una muy mala calidad del DNA o de problemas al momento de utilizar este DNA. Y bueno, se pasa un tubo. Generalmente, pues en la práctica nosotros lo hacíamos con las micropipetas de un volumen más pequeño. Esta punta azul, pues es de una pipeta de 1000 microlitros. Realmente es un proceso bastante delicado el que se tiene que hacer para tomar este DNA. Entonces, a veces, si no tienen mucha experiencia y comienzan con esto, es muy probablemente que se lleven todo. Entonces, generalmente se hace cuando uno está comenzando a realizar esas técnicas, pues con una micropipeta de un volumen menor, como pueden ser de 10 microlitros o 100 microlitros, que ocupan puntas de color amarillo o puntas de color blanca, que son mucho más pequeñas y que pueden ir tomando poco a poco la solución y así no llevarse pues trazas o contaminantes. Y bueno, se pasa un tubo nuevo. Muchas veces pueden repetir los procesos de agregar los solventes y esto es para obviamente eliminar toda la cantidad de proteínas o lípidos de la mezcla. Lo pueden hacer 1 o 2 veces, pero a veces con una sola paso a veces se obtiene un buen rendimiento de DNA, pero a veces pueden hacerlo más de 2 veces.
Obviamente se tiene que volver a centrifugar. Y nuevamente recuperar la fase acuosa. Les digo, nuevamente pueden volver a hacer el proceso. Y bueno, aquí es donde van a agregar la solución, en este caso era de acetato de sodio 3 molar a su solución de DNA y el etanol absoluto. Y es aquí donde les digo que se observa en ocasiones esa maraña. Vean, aquí está. Ese como hilito precipitado, si lo logran ver, chicos. A ver. Esta cuestión que está subiendo y bajando es cuando uno puede observar en teoría los ácidos nucleicos. Y bueno, a veces se usa temperaturas bajas para hacer más eficiente el proceso, como a veces menos 70 grados toda una noche. Se hace una centrifugación nuevamente. Se remueve el sobrenadante. En teoría, en la centrifugación en el pellet se quedó el DNA. Y ahora adicionamos el etanol al 70% para comenzar la rehidratación del DNA. Dan un pequeño, una agitación y nuevamente centrifuga. Decantamos y ahora sí. En ocasiones puedes hacer esto de remover el etanol con una pipeta, pero corres el riesgo de que también te lleves el DNA que está en el pellet y se deja secando. Les digo, a veces a temperatura ambiente pueden ocupar otros sistemas, pero también esperar un rato para que se evapore todo el etanol y adicionar buffer TE o agua libre de nucleasas y comenzar a resuspenderlo. Y finalmente pues ya tienen su DNA total. Como pueden ver, realmente la práctica no era muy difícil y generalmente pues todos obtienen buenos resultados en esas prácticas. Pero ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, de entrada pues aquí está una electroforesis en donde pues se corrieron, no es la de la práctica, es otra situación, pero que se evaluó también el DNA total y bueno, se observa obviamente. ¿Qué esperan ver ustedes, chicos, si es DNA genómico? ¿Una sola banda? Una sola banda, ¿y qué más? Que esté... De muy alto peso molecular también. De muy alto peso molecular, exacto. O sea, van a ver generalmente una banda o un grosso, digamos, un agregado, pero sí muy intenso, pero de alto peso molecular. Aquí nosotros lo que hacemos siempre es utilizar un marcador de talla molecular o de peso molecular, de tamaño molecular, que nos está diciendo cada una de estas bandas, pues tiene un tamaño determinado. Generalmente hay marcadores que pues no llegan hasta, cuando hablamos de un DNA de peso molecular alto, hablamos de muchos pares de bases, muchos kilobases, y obviamente pues algunos marcadores no llegan hasta allá. Entonces generalmente cuando tienen una buena obtención de DNA total o genómico, van a ver esta situación que se encuentra por arriba de la banda más pesada del marcador que están ocupando. Si ustedes empiezan a ver bandas por esta región, ¿eso de qué nos hablaría? Que se rompió. Que se fragmentó su DNA, exacto. Que se está degradando, que se está fragmentando, que no fue una buena lisis porque dañaron el DNA y ustedes están obteniendo trozos de DNA. Y finalmente, pues eso, si ustedes quieren secuenciar o algún otro método, pues no les va a servir.
Entonces, eso es lo que podemos ver. Acá, por ejemplo, podemos ver DNA degradado o de baja calidad, que es básicamente un barrido. A veces no se logran ver bandas, pero se logra ver este barrido, que es básicamente lo que podemos observar cuando hablamos de una degradación del DNA, por un proceso de una malálisis, por ejemplo. Acá tenemos otra situación en donde tenemos también la obtención de DNA genómico de pues, algunos microorganismos o organismos aquí que están utilizando. Aquí algo interesante que quiero que noten, a diferencia de este gel, que si ustedes presentan sus geles así, pues obviamente están mal. ¿Por qué? Porque no me dicen nada, nada más veo bandas. Si ustedes presentan unos geles así, donde están rotulando cada una de las cosas, pues uno va a comprender mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen un marcador de peso molecular que va hasta los 10 kilobases, la banda mucho más pesada. Y por acá tenemos, obviamente, lo que es cada uno de los pozos. Aquí dice que es el marcador. Acá, pues, no sé, espirógira, otro que es epitopora y un control negativo. Entonces, sabemos qué hay en cada pozo. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que están encontrando? DNA genómico. Aquí pueden observar nuevamente una banda de un peso molecular o una talla molecular muy grande, que casi no está o próxima a las 10 kilobases, ya nos habla de un genoma bastante grande. Entonces, aquí nos está indicando que pues sí obtuvieron esto. Aquí es el control negativo probablemente, por eso no ven nada. Y pues obviamente, pues si lo comparamos con un producto de PCR de 648 pares de bases, vean, o sea, es una banda que está por abajo de los marcadores de mayor peso molecular. Entonces sí podemos comparar cómo es un DNA genómico y cómo puede ser un producto de PCR, o si viéramos aquí, no sé, nuestro DNA genómico y por acá otras banditas, podríamos hablar de degradación. Pero lo importante también que veo es que quiero que vean es cómo se presenta un electroferograma, cómo se rotula, qué características tiene. Aquí tienen los diferentes, o al menos los más representativos pesos del marcador, porque a veces nada más luego empiezan a rotular todo y no se distingue nada. Toman referencias de, no sé, 3 o 4 bandas y ahí más o menos se calcula, ¿no? Y finalmente, pues la rotulación de cada uno de los elementos que pues hace que la figura tenga sentido, ¿no? Acá tenemos otra característica, otro gel representativo, en donde nuevamente vemos nuestro marcador, aquí los diferentes elementos o pesos de cada una de estas bandas del marcador, y por acá tenemos pues lo que estamos identificando, el DNA genómico, hasta arriba. Bueno, hablamos que esto es de 23.1, no sé si son, supongo que son kilobases, porque está muy alto esto. Cada uno de los elementos, bueno, aquí no dice, es pozo 1, 2, 3 y 4, pero debe haber una tablita por acá indicándonos qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3 y es el 4, ¿no? Y pues acá nuevamente vemos que pues, también tenemos quizás DNA degradado. En ocasiones también podemos ver RNA, creo que no puse ese ejemplo. Pero este es el que tenemos nosotros por acá de de electroforesis de grupos de otras generaciones. Pero bueno, cuando vemos también que no se ocupó RNA o RNasa, perdón, podemos ver unas bandas muy intensas o un cúmulo muy intenso hasta abajo de nuestro marcador de peso molecular, lo cual nos hablaría también de que pues no se ocupó de RNasas, como por ejemplo, acá podemos ver esta cosa que está por aquí, ¿no? Entonces, de tarea, también requiero esto. Aquí tengo esta electroforesis, que es una de unos de sus compañeros de generaciones pasadas de esta práctica, en donde les muestro, obviamente, qué hay en cada pozo, el marcador de peso molecular, que si no mal recuerdo, este es el marcador de el fago lambda, no recuerdo, creo que sí, pero bueno, lo pueden checar en el manual que se les dio, o que está en el Classroom. Viene ahí en el apéndice todos los marcadores que se utilizan en las prácticas. Entonces, van ahí y ven a qué se parece este marcador. Y entonces, a partir de ahí ya pueden saber qué es o a qué representa cada una de estas banditas. Y pues aquí tenemos los diferentes DNAs que se trabajaron, 2 de Mycobacterium, 2 y 3, un espacio que no tiene nada, después 4 y 5 E. coli,
espacio 6 y 7 Aurus, y espacio y 8, 9 el DNA de coli con el coli recombinante. Entonces, de tarea quiero que me generen este electroforograma mejor, como lo que vimos por acá, descrito cada uno de ellos, y si me digan, si se obtuvo o no DNA plasmídico en cada uno de los pozos y qué es lo que están observando, ¿sí, chicos? Para que les quede un poco claro eso y pues sea otra actividad donde puedan también comprender cómo describir estas electroforesis. Y creo que sería todo. No sé si tienen dudas, preguntas. Profe, yo sí tengo una duda. Ajá. En esta imagen, donde tenemos un lado PCR, ¿por qué las bandas ahí se encuentran más abajo? Porque mira, aquí lo que están haciendo es amplificar una secuencia, utilizando la PCR. Acuérdate que la PCR, tú lo que haces es, a partir de este DNA total o DNA genómico, lo ocupas como molde y utilizas primers, iniciadores, que flanqueen una secuencia de interés que tú quieras. En este caso es esta secuencia que va a generar un amplicón de 648 pares de bases. Y entonces tú estás viendo claramente, obviamente pues lleva la polimerasa y todos los elementos, los DNTPs, magnesio y demás cosas que lo veremos en sus clases de PCR, pero que finalmente lo único que tú ves ya cuando corre la electroforesis, pues es como tal, pues el producto de PCR. Es una secuencia, no es... Sí, es una secuencia, no es como tal el DNA plasmídico, genómico. Obviamente, pues tú ocupas una cantidad de DNA genómico, ¿no? Si tú ocuparas una cantidad excesiva de DNA genómico, todavía lo verías en tu electroforesis, hasta arriba. Pero cuando tienes, no sé, calculas o cuantificas tu DNA, pues ocupas cierta cantidad para que te permita simplemente hacer la amplificación de tu fragmento de interés. Ok, gracias. Sí. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Chicos, Bueno, ¿siguen ahí? profesor. Bueno, Creo que no. la tarea la va a subir a Classroom, ¿verdad? ¿O igual a su correo? Ahorita subo esto a Classroom también, lo de los ejercicios y lo que les pregunté. Digo, la tarea que les dejé de esta cuestión de las sales y los alcoholes para la precipitación. En un rato lo subo a Classroom para que ya también ahí mismo me lo envíen. ¿Sale, chicos? Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí. Entonces la tarea es y cómo identificar o describir cuál sería el DNA genómico en la foto que nos enseñó. Ajá. Me digan, sí, no sé, del pozo 3 y 4 sí veo que hay extracción de DNA genómico porque veo la tal cosa. En el pozo 5 no veo nada, entonces ahí no hubo porque probablemente pasó esto. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, entonces lo del gel también es de forma individual y en equipo solo haríamos el cuestionario para el reporte, o también agregamos el gel. Sí, no, los del equipo sí tienen que agregar el gel. Ah, ok. Entonces,